Padre, gracias por la vida, gracias por la libertad que tenemos en Cristo, gracias por tu amor, por tu bondad, por el privilegio que tenemos de acercarnos, por el camino que ha sido abierto por medio de la sangre, por medio del cuerpo de Jesucristo que fue sacrificado por nosotros. Padre, gracias por tu obra en nuestra vida. Continúa revelándonos tu palabra, continúa hablándonos, Señor. Glorifícate, muéstrate, Señor, manifiéstate. Da gloria a tu nombre, estableciéndonos en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos las gracias porque sabemos que tú nos oyes y tenemos la respuesta a lo que te pedimos por la ayuda y la intervención de tu Espíritu Santo mientras meditamos en tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, esta noche vamos a detenernos en el asunto de reinar. Hemos ya citado en la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6, que Jesucristo es identificado como el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Él es el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Pero también nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y por eso a Él le pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Como ya hemos examinado el asunto del sacerdocio, ahora nos vamos a detener en el asunto del reino. Porque la Biblia habla mucho acerca del reino, pero no solamente del reino de Dios, sino el reino siendo dado a los santos. Habla acerca de autoridad siendo dada a los creyentes. Podríamos comenzar citando aquel pasaje de Mateo, donde el Señor Jesucristo maldijo una higuera. Los discípulos se asombraron, pero luego el Señor Jesucristo les hace saber a ellos que si ellos tuvieran fe como un grano de mostaza, no solamente harían eso de una higuera, de maldecir una higuera y que se seque, sino que también podrían decirle a un monte que se moviera. Y él agregó, estoy en Mateo 17:20, él agregó: y nada os será imposible. Cuando nosotros estudiamos el tema de la autoridad del creyente y vemos que se nos ha dado autoridad de echar fuera demonios, y vemos que según la palabra estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, y vemos a Jesús caminando en libertad y en autoridad y enseñando sobre estas cosas, o enseñando cosas como esta, de que nada nos será imposible, encontramos una buena base para pensar que así como Dios puso al hombre en Edén y le dio la instrucción de gobernar, de sojuzgar la tierra, los peces, los animales y las bestias, y eso de sojuzgar nos habla de dominio. Cuando vemos al Señor Jesucristo actuando y enseñando, esto establece una base para este tema del reino y del dominio. Así que tenemos que examinarlo para poder entender de qué manera es que Dios nos quiere ver reinando. Porque lo que sucede a lo largo de la Biblia es que descubrimos que el hombre, por causa de haber pecado, Adán, todo el pecado entró, o la naturaleza de pecado entró a la humanidad, y luego la humanidad quedó esclava del pecado, del diablo y de la muerte. Y aquí el punto importante: según la Biblia, uno puede ser esclavo, es el nivel más bajo. Uno puede ser libre, es un nivel intermedio. O uno puede ser un rey y caminar en autoridad, y es el nivel más elevado. Y Dios quiere sacarnos, quiere sacar a la humanidad de la condición de la esclavitud, que es el nivel más bajo, y colocarlo en la posición del reino. Y por aquí usted comience a entender y a emocionarse con lo que Dios quiere hacer en su vida. Y entonces vayamos tratando de asimilar ese principio espiritual de que Jesucristo nos ha hecho reyes, o sea, gente en autoridad, gente en dominio, gente que gobierna. Pero hay que entender a quién gobierna, cómo gobierna, para qué. Hay que entender que hay un dominio espiritual que nos ha sido dado en Cristo,
Ya entendimos la posición de ser sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero ahora, y particularmente al leer este pasaje de Mateo 17:20, donde dice que no pudieron ordenarle a un demonio que se fuera porque no tenían la fe suficiente. Y Jesús les dice: por vuestra poca fe no pudieron. Porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Cuando vemos a Jesús enseñar este principio de autoridad relacionado con echar fuera demonios, y el otro pasaje que también está registrado sobre la maldición de la higuera, donde Jesús habla de ejercitar la autoridad, tenemos que entonces hacerlo práctico, aplicable en nuestra vida, y entender cómo es eso que Jesús nos hizo reyes. Así que nos vamos a detener en este tema, y para esto vamos a ocupar la segunda parte prácticamente del capítulo 5 del libro de Romanos. Así que vámonos al libro de Romanos, o carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 5. Vamos a comenzar a escudriñar la palabra a partir del verso 12. Verso 12 de Romanos capítulo 5. Dice el verso 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es de todos nosotros conocido, y ya entendemos, que cuando el pecado entró, también entró la muerte, entró la enfermedad, entró la maldición, entró la esclavitud del ser humano. Y aquí la palabra de Dios está sustentando una base sobre esto. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por medio del pecado también entró la muerte, y la muerte pasó hereditariamente a todos los hombres. Así que el pecado y la muerte entraron a dominar al hombre. Eso es lo que está diciendo el verso 12. Verso 13 dice que antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El apóstol Pablo está explicándonos algo, y es esto. Él dice: es que sin ley no se sabe qué es pecado y qué no es pecado. La ley es la que determina lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Por ejemplo, si hablamos de la ley de tránsito, que si hay una línea amarilla continua, usted no se la puede pasar. Si hay una línea amarilla a un lado, hay ciertos vehículos que sí pueden pasarse, dependiendo de a qué lado está, pero si hay línea continua al lado del vehículo, ese lado no se puede pasar al otro lado. Donde hay ciertos límites de velocidad, la ley establece lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Y en base a la ley, cuando se quebranta o se viola, entonces vienen las infracciones. Pero si no hay ley, entonces no hay infracción. Ahora Pablo revela un principio. La ley vino muchos años después, cientos de años después. Y dice aquí Pablo que antes de la ley había pecado, pero donde no hay ley no se inculpa, o sea, no se había señalado qué era pecado. Entonces, cuando la ley viene, la ley hace una lista de todas las injusticias, de todas las acciones, de todo aquello que Dios identifica como pecado y que por lo tanto acarrea consecuencia, acarrea maldición. Pero el apóstol Pablo aclara algo, de que aunque no había ley desde Adán hasta Moisés, la muerte entró y comenzó a dominar. Entonces, qué interesante que el apóstol Pablo señala que aún sin ley, la muerte tomó el dominio. La muerte reinó, es lo que dice en el verso 14. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en aquellos que no pecaron a la manera de la transgresión, de la rebeldía, de la obediencia, de la incredulidad de Adán. Entonces vemos que la ley se introduce para poder revelar el pecado, porque antes de la ley no se sabía todo lo que era pecado. Cuando viene la ley, el Señor establece una serie de principios y ordenanzas donde, por ejemplo,
si a alguien le daban a guardar algo y lo perdía, tenían que investigar si había metido mano en el asunto, entonces sí tenía que pagar. Pero si no tenía culpa, quedaba libre. Que si alguien tenía un buey que ya se sabía que era acorneador y era sabedor ya y no hacía nada al respecto, y ese buey acorneaba a otro, Dios legislaba que había que matar a ese buey acorneador, y el otro animal que hubiera matado, los dos se le iban a entregar al dueño del animal que había matado el buey acorneador. Dios legisla todas las cosas. Dios establece todos los principios de justicia. Dios establece todo aquello que queda bajo juicio, bajo penalidad, hasta que la ley viene. Pero la muerte ya estaba reinando. Entonces vemos aquí en este verso 13 y 14 que aunque no estaba definido todo lo que era pecado sin la ley, la muerte ya tenía el dominio del ser humano. La gente estaba muriendo. Entonces la ley fue dada, y según el apóstol Pablo, la ley es dada para revelar el pecado, para identificar el pecado. La ley fue dada para establecer qué es lo que no tenía que hacerse, qué es lo que sí podía hacerse. En la ley Dios estableció los límites de las relaciones sexuales entre parientes. Dios estableció leyes específicas sobre el sacerdocio, sobre los levitas, sobre los sacrificios. Dios legisló todo lo que quedaba bajo penalización y todo aquello que al hacerlo acarrearía bendiciones. Entonces, cuando la ley se revela, se muestra el poder que el pecado tiene sobre el ser humano, porque ningún ser humano podía vivir sin pecar. Y se mostró la necesidad de un Salvador. Por eso es que el apóstol Pablo dice que la ley fue como un ayo, como un instructor, como alguien que temporalmente cuida a un niño. Esa es la figura que ocupa. Y dice que la ley sirvió durante un tiempo solamente para mostrar que la gente necesitaba un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. La ley le fue dada a los judíos para que ellos llegaran a la conclusión de que eran pecadores y que llegaran a la conclusión de que necesitaban ser salvados porque no podían cumplir la ley. Entonces Pablo está aquí desarrollando el principio de que el ser humano quedó esclavo del pecado, quedó como un esclavo de la muerte, o sea, dominado por el pecado y dominado por la muerte, y que quedó también como un esclavo del diablo. Y son las tres áreas de las cuales Jesucristo nos hace libres: del pecado, de la muerte y del diablo. Y qué importante entender lo que le mencionaba hace un momento, el hecho de que bíblicamente existen tres posiciones: la posición de esclavo, que es la de abajo; la posición libre, que es intermedia; y la posición de gobernante o de rey o de alguien que tiene dominio. Y Dios nos saca de la posición de esclavos para colocarnos en la posición de autoridad. ¿Y sabe por qué hace eso? Porque si Dios simplemente nos sacara de la posición de esclavos y nos deja libres, sin autoridad y sin poder, volveríamos a caer bajo la esclavitud. Y por eso Dios nos da el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dios no solamente nos perdona, no solamente limpió nuestro pasado, sino que nos da el poder de una vida nueva por el Espíritu Santo. Y esto es parte de la autoridad delegada al creyente. Pero yo creo que la iglesia, nosotros en términos generales, tenemos que despertar a esta realidad. ¿Qué significa eso de tener autoridad? Eso de ser libre, eso de estar sentado juntamente con Cristo, eso de reinar juntamente con Cristo. Y en este pasaje Pablo lo enfoca anticipadamente a que la revelación le viniera a Juan, porque Juan escribió el Apocalipsis cerca del año 100, del 90 en adelante, pero Pablo escribió sus cartas ahí por el año 60. Ahora Pablo habla algo acerca de la autoridad y del reino de los creyentes. Vamos a examinarlo. Verso 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Parece bastante confuso el juego de palabras que el apóstol Pablo hace aquí. Pero el apóstol Pablo menciona en este pasaje que hay dos diferencias entre el don que Dios da
por medio de Jesucristo y la transgresión y el juicio que viene por causa de esa transgresión. Y nosotros sabemos que el que transgredió fue Adán y el que trae la gracia es Jesucristo. No necesitamos fe para saber que hay pecado. Nosotros heredamos una naturaleza de pecado de nuestros padres y así nacen todos los seres humanos. Pero sí necesitamos fe para recibir la gracia de Jesucristo. Y esta noche ojalá que usted se quede inquieto para poder recibir más de la gracia de Dios, porque la Biblia dice que de Él tomamos gracia sobre gracia. O sea que la gracia se toma, hermanos. Y mientras más gracia usted toma, más favor de Dios, más bendición, mayor respaldo, una vida más abundante estará disponible para usted. Porque la gracia está ahí, pero hay que tomarla por medio de la fe. Y ese es el otro tema con el que se conecta el de esta noche. Así que el apóstol dice que el don no fue como a la transgresión. ¿Por qué? Porque por la transgresión de uno, por el pecado de una persona, de Adán, murieron muchos. Pero luego Pablo contrapone la condición de los que han sido beneficiados, y eso nos incluye, por la fe en Jesucristo, por medio de la gracia. Y entonces dice esto: por la gracia de uno abunda mucho más la gracia y la justicia para muchos. Entonces, aunque la redacción de la Reina Valera con este juego de palabras resulta un poco difícil de captar la idea, usted resúmalo de esta forma: por el pecado de uno murieron muchos, pero por la gracia de uno abunda mucho la gracia y la justicia para muchos. Y ahí es donde Pablo quiere hacer la diferencia. Lo que Pablo quiere establecer es esto: sí, hubo una gravedad en el pecado, fue algo de grandes consecuencias hasta el punto que muchos murieron por el pecado, y eso lo ponemos en un lado. Pero en el otro lado ponemos a Jesucristo otorgando gracia, otorgando el perdón y la justificación. Y entonces Pablo dice: aunque son muchos los que murieron por el pecado de Adán, son muchos más los que reciben la abundancia de la gracia y del don de Dios por medio de Jesucristo. Y entonces establece de que Dios ha obrado a través de las situaciones, en medio de las circunstancias, manifestando su gracia para poder bendecir al hombre. Entonces, otro estudio que tendremos que hacer será el de la gracia, para que nos detengamos en ello y veamos cómo podemos abundar, crecer, apropiarnos de la gracia de Dios. Verso 16, Pablo señala la segunda diferencia entre el don y la transgresión. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque verdaderamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. De nuevo nos encontramos con un poco de dificultad en la palabra, no solamente por causa de la redacción, sino porque de hecho el apóstol Pedro reconoce que Dios a Pablo le dio sabiduría y que Pablo escribe sobre cosas difíciles que los inconstantes y los indoctos tuercen. Y aquí en el capítulo 5 Pablo está hablando acerca de la justificación por fe, está hablando acerca de la gracia, Pablo está hablando acerca de la victoria dada a los creyentes y de la posición de autoridad. Y no es algo así como para leerlo superficialmente y ya lo captamos. Hay que echar raíces sobre lo que la palabra de Dios dice con respecto a esto. Y para poder hacerlo más simple, entendamos entonces que lo que el verso 16 está diciendo es lo siguiente: el juicio vino por un pecado. Cuando se cometió la primera transgresión, vino el juicio. Y esta es la segunda diferencia entre el juicio y el don, que el don vino después de muchas y muchas y muchas transgresiones.
A mí me costó un poco entenderlo y entonces voy a justificarlo a usted anticipadamente si le cuesta un poquito captarlo. Pero voy a tratar de explicárselo. Pablo lo que está diciendo es que realmente la grandeza de la sabiduría de Dios y del amor de Dios se muestran hasta en estas cosas, porque Dios trajo juicio inmediatamente por un pecado. Y si el juicio vino por un pecado, ¿qué tendría que venir si el pecado abundaba? Más juicio. ¿Me está siguiendo? Abundante juicio. Pongámoslo entre usted y su relación con sus hijos. Si hay desobediencia, viene una llamada de atención. Si la desobediencia continúa, viene una reprensión. Si la desobediencia continúa, debe de seguir una disciplina. Entonces hay un proceso. Ahora, si abunda la desobediencia, entonces tiene que abundar la disciplina. Si abunda la desobediencia de un hijo, van a tener que abundar las reprensiones, los castigos. Entonces comencemos a aplicarlo esto espiritualmente. Cuando hubo una transgresión, Dios trajo juicio. Lo lógico era que cuando las transgresiones abundaran, y la transgresión abundó desde Adán hasta Moisés, continuó desde Moisés hasta el Señor Jesucristo, las transgresiones abundaron. Entonces lo lógico era que así como había venido un juicio por causa de una transgresión, vinieran muchos juicios. En otras palabras, que el juicio abundara por causa de la abundancia de las transgresiones. Pero ¿qué hace Dios? Que no solamente es justo, sino que misericordioso, y que obra de manera que la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué hace Dios? Cuando abundaron las transgresiones, trajo la gracia. Aleluya, bendito sea el Señor. Cuando abundó el pecado, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces Dios, en lugar de seguir tratando con el hombre en base al juicio, condenación, muerte, destrucción, cuando se acumuló pecado, y la ley fue dada con ese propósito, para revelar el pecado, para mostrar todo lo que era pecado. Cuando el pecado ya estaba revelado y abundaba, ahora Dios hace algo: revela la gracia, revela el perdón. Y esto aplíquelo para su propia vida, hermano. La gracia está disponible para usted, porque Dios ha determinado algo en su soberanía y en su carácter, en su naturaleza, porque Dios es amor, que por causa de la abundancia del pecado, Dios determina mostrar la abundancia de su gracia. Entonces, si usted se considera un pecador, si usted se considera que usted le ha fallado a Dios, se ha congregado, ha sido un creyente, sí, ha luchado, ha hecho esto, lo otro y aquello bueno, ha hecho esto, lo otro y aquello malo, y usted siente que hay obstáculos, que hay impedimentos que no le permiten avanzar, es tiempo de enfocarse en la gracia y no en sus fuerzas. Gracia sobre gracia tomamos de él, dice la palabra. Y también estaba profetizado allá con Zorobabel, que es por gracia, no es con ejército, no es con espada, es por mi espíritu, dice el Señor. Y él habla acerca de gracia sobre gracia fluyendo. Es la gracia de Dios la que puede levantar a un pecador. Es la gracia de Dios la que puede levantar a alguien que está derrotado, a alguien que está esclavo. Es la gracia de Dios. Si usted ya experimentó la gracia de Dios, le tengo una buena noticia: hay más todavía para usted. Si por la gracia de Dios hemos llegado hasta aquí, hay gracia abundante para seguir adelante y para hacer cosas más grandes y para poder disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. Entonces vea qué tremendo. Cuando hubo un pecado, Dios trajo juicio. Pero cuando hubo pecado acumulado, Dios trajo la gracia. El juicio vino a causa de un solo pecado, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Así que goces, hermano. Si usted descubre que hay pecado en su vida, sepa que hay gracia en Dios, que la gracia de Dios es sobreabundante, y que por causa de su gracia usted puede ser restaurado, levantado, usted puede ser colocado en una posición de victoria y de autoridad, no solamente sacado de la libertad de la esclavitud, sino colocado en una posición de autoridad y de victoria. Verso 17. Pues
si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hermanos, este es el texto principal de esta noche. Ya todos sabemos que el pecado y la muerte entraron, que la muerte, el dominio de la muerte y el pecado entraron por la transgresión de Adán, y él hundió a la humanidad en esclavitud. Ya sabemos eso. Pero también sabemos que Jesucristo trajo la gracia. También sabemos que Jesucristo trae el don de la justicia por medio de la fe en Él. Ahora, el punto aquí es el reino, el gobierno o la autoridad. Dios puso al hombre en el Edén y le dio autoridad sobre las bestias, sobre las aves, sobre los peces. Dios puso al hombre como Dios en la tierra. Le dio un mundo para gobernar. Pero el hombre perdió la autoridad, perdió el dominio, perdió la posición, perdió la justicia, perdió la comunión con Dios, perdió la vida, perdió las bendiciones. El hombre perdió todo prácticamente por causa del pecado. Pero a través de Jesucristo se puede recuperar. Y Dios está obrando la restauración de todas las cosas por medio de Jesucristo. Y en la restauración Dios obra algo mejor que lo original, porque en la restauración seremos manifestados como hijos de Dios, participantes de la gloria de Dios, algo que Adán no tenía. Ahora, es importante detenernos en detalles que hay en este verso, porque vea lo que la palabra dice, dejando de un lado que por la transgresión de Adán fue que reinó la muerte. Segunda parte, mucho más reinarán en vida. El deseo de Dios es que sus hijos reinemos en vida, no que vivamos dominados. Dios colocó al hombre en autoridad en el jardín del Edén, pero el hombre quedó tan bajo que hasta quedó esclavo de las plantas. Una persona que es adicta a la marihuana es un esclavo de una planta. Una persona que es adicta a la cocaína es un esclavo de un producto de una planta. Una persona alcohólica es esclava de un producto de algo que sale de las plantas. Dios colocó al hombre en autoridad sobre todo lo que había creado. Y el hombre ha caído tan bajo que tiene problemas con el alcoholismo, tiene problemas con drogas, tiene problemas con la sexualidad, tiene problemas con toda clase de injusticias, porque el hombre quedó en una condición de debilidad. Y la máxima expresión de la debilidad es que una planta domine a un hombre y lo tenga doblado. Que es tremendo. Entonces ahora usted mentalícese en base a esta palabra y entienda: Jesús no solamente quiere hacerlo libre, Jesús quiere que usted reine en vida. Mire la expresión, mucho más reinarán en vida. La Biblia nos habla, y hemos estudiado ya Apocalipsis, donde dice que los mártires, los que murieron por causa de la palabra, los que fueron decapitados, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Sí, la Biblia nos habla de reino en el milenio. Sí, la Biblia contiene varios textos acerca de reinar en la eternidad. Sí nos habla acerca de ser sentados en trono y de autoridad para la vida que está por venir. Pero este verso y los ejemplos que Jesús dio mientras Él estuvo en la tierra nos hablan de reinar aquí, porque Dios no es Dios de esclavos. Dios saca a sus hijos de la esclavitud y los lleva a la tierra de bendición. Dios simplemente dejó que la descendencia de Abraham experimentara la esclavitud en Egipto, pero no es la voluntad de Dios ser Dios de esclavos. Él sacó a su pueblo de la esclavitud y le dio una tierra y colocó el reino de Israel como cabeza de las naciones. Ahora fue por el pecado que de nuevo el reino se dividió, se vino abajo y los israelitas volvieron a quedar cautivos. Pero no es la voluntad de Dios. Así como Dios no es Dios de muertos, Dios no es Dios de esclavos. Dios es Dios de vivos y Dios es Dios de libres. Y Dios es el Dios de aquellos que Él ha levantado como reyes y sacerdotes. Por eso Él es el Rey de reyes.
Así que la palabra aquí nos dice algo, de que la muerte reinó por el pecado de Adán. Sí, entendemos eso. Pero ahora dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Y yo quisiera que usted se cuente entre aquellos que van a reinar en vida, que van a hablar a las circunstancias para que cambien, que le van a hablar al monte para que se mueva, que van a caminar en la autoridad, en el respaldo que tienen por causa de estar unidos a Cristo y de usar el nombre de Jesucristo. Porque aquí dice que van a reinar en vida los que reciben la abundancia. O sea, no basta con recibir un poquito de gracia. Y este es el punto. Yo creo que todos hemos accesado a un poquito de gracia. Y aquí estamos. Ahí vamos, más o menos. Bendecidos. Poquitas deudas. Poquitos problemas, poquitas dolencias, poquitas enfermedades. Ahí vamos, ahí vamos. Pero la abundancia de la gracia nos puede colocar en una posición donde podemos tener expectativa por cosas mayores. Solo mire esta palabra, que Dios es poderoso para hacer las cosas más abundantes de lo que pedimos y de lo que entendemos. Y usted tiene que apropiarse de esa palabra. Señor, mientras oro y te pido que te manifiestes, te ruego que te glorifiques, porque tu palabra dice que tú puedes hacer las cosas más allá de lo que yo estoy pidiendo. Y entonces espere más, hermano. No espere un trabajito, no espere así un milagrito, espere cosas grandes de parte de Dios. Si puede creerlo, podrá recibirlo. Pero todo se basa en recibir la abundancia. ¿Y cómo se recibe la abundancia de la gracia? Por fe. Es por la fe que somos salvos. Es por la fe que se recibe el bautismo del Espíritu Santo. Es por fe que se recibe sanidad. Es por fe que somos prosperados, protegidos, guardados. Es por fe que caminamos con la unción y con el respaldo de Dios. Es con fe que se echan fuera los demonios. Entonces Dios nos ha llamado como iglesia a una condición de reino. Pero nosotros, cuando no entendemos, salimos a la libertad, pero no ocupamos la autoridad. Y le leo de nuevo el texto. Mucho más reinarán en vida. Dios lo ha llamado a usted a reinar en vida. ¿Recuerda usted cuando los apóstoles no habían pescado nada y Jesús les dice, echen la red a la derecha y pescan? Jesús andaba dando muestras de la autoridad, del dominio, de lo que significaba sojuzgar, de lo que significaba reinar, de lo que significaba mandar. Las cosas que Jesús hacía eran prueba de la autoridad, porque recuerde que Él nunca quiso identificarse como el Hijo de Dios, sino que el Hijo del Hombre. Y Él hablaba del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, hasta que los hombres entendieran que Él se había rebajado en la posición, siendo Dios, había tomado forma de hombre para mostrarle a los hombres el nivel en que podíamos vivir. Al menos yo ya me sentí un poco más inquietado con esto de la autoridad, hermano, porque significa que podemos levantarnos a otro nivel. Usted ya es libre, voy a dar por hecho que usted ya es libre. Ahora, si usted no es libre, sino que es esclavo, hay alguna adicción, hay cosas que lo tienen controlado, sepa, usted puede ser verdaderamente libre en el nombre de Jesús. Pero suponiendo que usted ya sea libre, esta noche usted tiene que enfocarse. Dios no está satisfecho con la libertad de su pueblo, porque el pueblo ya estaba libre en el desierto. Dios estaba satisfecho cuando el pueblo estaba en la tierra de Canaán, porque Dios quiere a su pueblo bendecido. Y para que el pueblo camine en bendición, Dios ha provisto la abundancia de la gracia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enfocarnos en la gracia, en el favor inmerecido de Dios, apropiarnos de ello por la fe, y entonces ver respuestas, ver manifestaciones, ver operaciones, ver la obra de Dios a favor nuestro, porque Dios para eso nos levantó. Y ahí es donde va tomando sentido. Nos hizo reyes y sacerdotes. Sí, me hizo un sacerdote para que yo pueda estar en su presencia ministrando los sacrificios espirituales. Ya entendimos eso, espero. Amén. Pero nos hizo reyes, lo cual significa, siendo esclavos y enemigos, nos adopta como sus hijos. Y un rey tiene príncipes.
y los príncipes se llegan a constituir en reyes. Entonces Dios nos ha hecho reyes. ¿Para qué? Para que gobernemos en la vida, para que gobernemos sobre las circunstancias, para que le hablemos al monte, para que le hablemos a la enfermedad. Jesús reprendió la fiebre y la suegra de Pedro quedó sanada. Jesús con la palabra sanaba a los enfermos, con la palabra echaba fuera a los demonios. Hay poder en la palabra. Hay poder en la palabra de fe. Hay poder en la palabra de fe hablada por los que han recibido la gracia de Dios. Entonces tenemos que entenderlo. Yo recuerdo en alguna ocasión haberle contado a usted que Dios en su gracia me movió a mí de una posición de asistente o auxiliar de mantenimiento a una posición de jefe de planta. Fue un salto, una cosa que Dios hizo conmigo: te saco de aquí, te pongo aquí. Y la ingeniero que era mi jefe me dio un plan de trabajo y yo me quedé así bien extrañado, porque en mi cabeza todavía no cabía, no estaba acostumbrado, no entendía. Y entonces ella vio que yo me quedé así como que no se puede hacer y me dijo: mire, me dijo, lo veo así como bien dudoso, solo quiero recordarle algo, usted aquí manda. Y eso significa que usted puede hacer como usted quiera, mover la gente para donde usted quiera, hacer los turnos que usted quiera y programar las cosas para que las cosas salgan. Y esa frase, usted aquí manda, costó que me cayera así como el chicle cuando se traba en una máquina, ¿verdad? Y hay que pegarle a la máquina para que el chicle siga. Pero cuando me cayó la peseta, hermano, cuando me cayó el chicle, dije a mandar por todos lados. Entonces a usted le tiene que caer la peseta también. Si ese chicle ha estado trabado de la autoridad, de la posición de reyes y sacerdotes, eso de hablarle a la montaña, eso de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y que nada los dañe, si eso usted no lo ha comprendido, es tiempo de que ahonde, que profundice en la palabra y entienda que la gracia de Dios es abundante, ¿eh? Y que por la gracia de Dios usted puede reinar, que usted puede hablarle a las circunstancias, que usted puede ordenar a las puertas que se abran. No a Dios, hermano, porque los creyentes mal instruidos mezclan todo. Y Señor, venimos reclamando. Y Señor, venimos declarando. No, delante de Dios usted no declara, ni proclama, ni reclama. A Dios se le pide. Así que en la oración enfóquese. A Dios se le pide, porque venimos en humildad dependiendo de Él. Después, delante del monte, sí declare. Allí sí ordene. Al diablo resístalo y él tiene que huir de usted. Eso es reinar en vida. Entonces resulta que tenemos que levantarnos, al igual que yo en esa situación, con mentalidad de auxiliar de mantenimiento. Tenemos que levantarnos a una condición de autoridad. Pablo dice: mucho más reinarán en vida. O sea, aunque murieron muchísimos por la transgresión, van a ser muchísimos los que van a reinar en vida por uno solo. Pero los que reinen tendrán un sello, una marca, y son los que han descubierto cómo recibir la abundancia de la gracia y del don de la justicia. O sea que para reinar usted tiene que descubrir que la gracia es abundante, que está disponible, y usted tiene que apropiarse de ella. Jesús no estaba hablando de mover montes, Jesús estaba hablando de mover circunstancias. Jesús reprendió al viento, Jesús reprendió la tormenta y cesó. Jesús hizo muchas cosas para mostrarle al ser humano que cuando se camina en autoridad, cuando se camina en el poder del Espíritu Santo, es posible hacer cosas que en lo natural no es posible. Por eso la Biblia dice que para el que cree, todo le es posible. Entonces es posible que usted se levante, no solo que salga de la condición de esclavo a una condición de libre, no solo que permanezca en libertad y que ya no vuelva a la esclavitud. No, todavía es posible que usted camine en autoridad, que usted camine en victoria, que usted camine en el poder y en el respaldo del Espíritu de Dios sobre su vida. Este día yo aprendí algo. Mi respaldo es el poder de Jesucristo. Analice eso. El respaldo del creyente es el poder de Jesucristo. Y por eso es que el Señor Jesús dijo que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra la iglesia. Por eso el Señor colocó a los creyentes en una condición tal en la cual les dice: les doy autoridad de hollar, de pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo,
y nada los va a dañar. No solamente establece protección, sino que establece autoridad para deshacer las obras del diablo. Ahora, ¿por qué es posible que los seres humanos podamos hacer eso? Porque nuestro respaldo es el poder de Jesucristo, y Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, y a Él está sujeto todo principado, toda potestad y todo nombre que se nombra. Así que, hermanos, este verso es el verso fundamental. Yo voy a terminar mi exposición, pero yo quiero retarlo a que usted se quede con esta inquietud de ir a examinar en base a la palabra, de hacerlo en oración. Señor, ¿qué significa que yo reine en vida? ¿Qué circunstancias me están rodeando, me están deteniendo y yo no las estoy gobernando, sino que me están controlando a mí? Me están deteniendo. No importa si son gigantes, Dios puede hacerlos caer delante de usted. No importa si son murallas, también van a caer. Lo que está en la Biblia es algo simbólico que relaciona la victoria de aquellos por causa del poder de Dios con la victoria nuestra por causa del respaldo de Dios en nuestra vida. Así que no importa si se trata de un río que hay que pasar, de un mar que tiene que abrirse, de murallas que tienen que caer, si se necesita pan, si se necesita agua, Dios le ha dado victoria a su pueblo, y siempre ha sido por medio de la fe. Pero hay que levantarse en una actitud de fe sobre la gracia, sabiendo que la gracia es abundante. Si usted estuviera problemado y tuviera un amigo que tiene mucho dinero, no mira a ningún hermano en la iglesia, por favor, usted no iría y le diría: mire, me regaló $1. Si usted sabe que tiene, usted le haría un tiro así bien atrevido. No, me presta unos 1,000 o 2,000 y entre unos 6 meses, depende cómo es el negocio, vamos a hablar. No llegaría y mire, me presta unos 5 pesos. Si usted sabe que le rebalsa pues el dinero. Y Dios nos está revelando que su gracia es abundante, y nosotros nos conformamos con un poquito de gracia solo para ir arrastrando los pies hacia la eternidad y medio ir pasando la vida, cuando Dios nos ha llamado para reinar. Verso 18: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Se vuelve a repetir el mismo principio. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Hay dos diferencias entre el don y la transgresión, y hay una similitud, y la similitud es que el acto de un individuo trajo la muerte, y el acto de otro, de nuestro Señor Jesucristo, trajo la justificación. Y si usted está justificado delante de Dios, su problema más grande ya fue resuelto, porque ahora Dios no es su enemigo, ahora Dios es su Padre, y Él sabe de qué cosa usted tiene necesidad, y Él quiere manifestarse en su vida. Verso 19: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Mire, hermano, reciba esto en su espíritu. Fue la obediencia de Jesús la que ganó para usted y para mí la posición de justos. O sea, usted no alcanza la posición de justicia cuando logra acumular 100 puntos de buenas obras, cuando acumula 1000 puntos de obras de justicia, cuando acumula 500 de obras de arrepentimiento. No. Usted gana la posición de justo cuando usted cree en el Señor Jesucristo, porque fue la obediencia de Él la que nos coloca en la posición de justo. Vea de nuevo lo que dice el texto: por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Es por la fe en Cristo, en su sacrificio, en su perfección, en su sangre derramada, que somos justificados. Entonces, si usted recibe la posición de justicia por la fe, usted vive practicando la justicia por la fe. Usted continúa avanzando hacia la victoria por la fe, y usted recibe todo lo que Dios tiene por medio de la fe. Verso 20: pero la ley se introdujo para que el pecado abundara, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Si casualmente el pecado ha sobreabundado en su vida y usted se examina y se descubre como alguien débil, atado, hasta sin libertad muchas veces de acercarse a Dios, condenado y con diferentes situaciones particulares, secretas, sepa que la gracia
de Dios sobreabunda cuando el pecado abunda. Así que si usted tiene un problema con el pecado, lo que usted necesita es enfocarse en la gracia de Dios. No se enfoque en su debilidad, en su incapacidad. Hay gente que pasa años luchando contra algo. Deje de luchar, muérase. Hay gente que pasa años queriendo cambiar las circunstancias, las personas, y lo que tiene que hacer es morir, hacer morir sus pasiones, crucificar sus pasiones y estar crucificado juntamente con Cristo para poder andar en una vida nueva. Entonces la palabra establece de que el pecado abundó, pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Verso 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Nunca tenemos que hacer a un lado a Jesucristo. Es en Él que tenemos la victoria. Es en su nombre. Es por su espíritu. Es por la fe en Él. Separados de Cristo nada podemos hacer. Pero unidos a Él somos perdonados. Somos hijos. Somos más que vencedores. Así que de nuevo, detengámonos en el texto. El pecado le dio el poder a la muerte de reinar. Entonces la muerte estuvo reinando, controlando la vida de los seres humanos. ¿Por qué? Porque los seres humanos estaban esclavos, vendidos al pecado. Entonces el ser humano era un esclavo del pecado, esclavo de la muerte y esclavo del diablo. Pero ahora la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Cuando pongo mi fe en Cristo, soy perdonado de mis pecados y soy colocado en la posición de justo. Por la gracia de Dios he sido justificado por medio de la fe en Él. Pero por la gracia de Dios puedo caminar en victoria por medio de la fe. O sea, recibí el perdón de mis pecados por la fe, pero ahora también, caminando en fe, obtengo la victoria sobre el pecado, y aquello que antes me dominaba o me controlaba queda sin poder sobre mi vida, porque la fe se impone sobre el poder del pecado, y Cristo me hace libre de la ley del pecado y de la muerte, y ahora vivo por la ley de vida en Cristo Jesús. Entonces la gracia reina por la justicia. La gracia, hermanos, le da el poder a la justicia de vencer el pecado para que reine la vida. ¿Qué estoy tratando de decir o qué trató el apóstol Pablo de decir? Que la muerte estuvo gobernando a los seres humanos por causa del pecado que había. Pero ahora nosotros estamos bajo la gracia de Dios, y la gracia de Dios nos da el poder de vivir libre del pecado, venciendo el pecado para que la vida reine. Entonces, ¿quién tiene que reinar en nosotros? La vida y no la muerte, la justicia y no el pecado, por medio de Jesucristo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros los creyentes? Los que hemos sido libertados del poder del pecado, del poder de la muerte y del poder del diablo. Si somos verdaderamente libres, porque Jesús ha hecho eso para nosotros, lo que hace falta es que, caminando en la abundancia de la gracia, nos levantemos de esa posición de libertad a ejercitar la posición de autoridad, de reinar en vida con Cristo Jesús. Pero todo es mediante Jesucristo. Vamos a gobernar. La palabra habla acerca de reyes, y un rey gobierna, domina, se enseñorea. Todo eso está conectado. Así que cuando la palabra nos habla acerca de ser reyes, Cristo nos hizo reyes. Jesús dijo: los gobernantes se enseñorean de las naciones, pero entre ustedes no va a ser así, sino que el más grande va a tener que servir a todos. Entonces hay que darle vuelta a este asunto de lo que podría ser la mentalidad de reino en lo espiritual, si dependemos de un concepto natural, y es este. Yo creo que de alguna manera la iglesia se desvió con esto de reyes, y entonces comenzaron a predicar sobre ropas caras, comenzaron a predicar
acerca de riquezas, comenzaron a predicar acerca de lujos, acerca de dinero. Y muchos predicadores, los predicadores de la prosperidad, se desviaron totalmente de la interpretación de este pasaje y comenzaron a predicar un evangelio de la riqueza material. Y la palabra de Dios establece que Dios es poderoso para hacernos abundar en todas las cosas, para que teniendo siempre en todo lo suficiente, podamos participar de toda buena obra. Dios es poderoso para hacernos abundar, pero la meta del evangelio no es enriquecer a los seres humanos. La meta del evangelio es salvación y comunión con Dios. La meta del evangelio o el propósito del evangelio es que podamos conocer a nuestro Dios, porque ahí estaremos completos. Las riquezas terrenales solamente son una sombra de las verdaderas riquezas. Y cuando hablamos de reyes en la tierra, hablamos de gente que domina, de gente que esclaviza, de gente que se aprovecha, de gente que al igual que los políticos se enriquecen, son corruptos y mantienen un dominio sobre los demás para poder ser beneficiados. Pero cuando aplicamos ser reyes para Dios, significa que ya no estamos dominados por la muerte, porque Jesucristo nos ha resucitado juntamente con Él. Y entonces la muerte ya no gobierna. Nosotros gobernamos arriba de la muerte, porque Jesucristo venció a la muerte. Cuando la Biblia habla acerca de nosotros como reyes, significa que el pecado ya no está enseñoreándose de nosotros. Nosotros estamos arriba del pecado y le decimos no al pecado, resistimos al pecado porque estamos unidos a Cristo, y entonces vivimos como gobernantes, no como gobernados. Vivir como reyes y sacerdotes significa que tenemos ya no el dominio satánico y los impulsos del diablo y la opresión y la esclavitud demoníaca. Ya no, fuimos libertados y ahora estamos sentados con Cristo y tenemos dominio sobre los demonios. Eso significa ser reyes. Es en el nombre del rey que echamos fuera a los demonios. Eso significa ser rey. Gobernamos, ejercemos la autoridad. Y finalmente, es en el nombre de Jesús que ordenamos que las cosas puedan suceder, y más específicamente que las circunstancias puedan cambiar. Y eso significa ser reyes. No es un asunto de ropas lujosas, no es un asunto de dinero, no es un asunto de viajes y de cosas caras y de acumular riqueza. No, ser reyes en el mundo terrenal es eso. Pero ser reyes en el plano espiritual es tener dominio sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el diablo y sobre las circunstancias. Y en ese sentido, Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes. Sacerdotes para ministrarlo a Él, pero reyes para gobernar sobre las circunstancias y no ser gobernados. Aleluya. Hay mucho más, y yo le reto a que usted procure en oración hacer sus estudios personales, hermano. Cuando usted escuche una predicación, no se conforme con eso. Quédese inquieto sobre ciertos aspectos, sobre ciertas palabras, y haga lo suyo, examinando más, escudriñando las Escrituras, como el Señor Jesucristo lo mandó. Amén. Gloria a Dios por su misericordia y por su gracia. Donde mi palabra sea su alimento, allí